poder, poder trabajar, poder estudiar, poder recorrer durante este pequeño tiempo tu palabra. Gracias por lo que tú nos dejaste ahí, Señor, por tu revelación. Gracias porque tú te has revelado a nosotros a través de la Biblia. Y hoy día queremos ir descubriendo aquellas cosas que tal vez por la distancia física, temporal, se nos hacen más complejas entender, pero queremos ser responsables en conocer lo que el autor a través de tu inspiración quiso plasmar en esas escrituras. En el nombre de tu Hijo Jesús, ayúdanos a entender y muéstranos también, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros. En el nombre de tu Hijo amado, amén y amén. Bien, ¿quién más ingresó? Hermana Margarita, bienvenida. Bueno, hoy día vamos a ver dos cositas. Vamos a revisar nuevamente el cronograma de las clases, eh, precisamente porque yo les comenté la semana pasada que iba a estar haciendo un viaje, entonces organicé todo para que podamos tener el curso terminar lo antes posible o en su efecto, si hubiera alguna clase en la que yo no pudiera conectarme, como por ejemplo ocurrió ayer con la clase del pastor, que hubo un inconveniente y no se pudo hacer la clase, tengamos una holgura de 1 o 2 semanas con las cuales podamos trabajar y no atrasarnos ni tampoco dejar de terminar el curso como corresponde. Así que les voy a compartir la PPT de hoy, que obviamente debo agradecer la ayuda de mi hija en este proceso, sobre todo en las diapositivas. Bien, ¿están viendo ahí ustedes, cierto, la diapositiva, no? Perfecto. Entonces, clase 2, seguimos con Santiago. Bienvenido, David. Se conectó ahí. Objetivos de hoy, bueno, revisar el cronograma y vamos a hacer un resumen del lenguaje figurado, es decir, de las figuras literarias que están en Santiago. Vamos a hacer un recorrido por todo Santiago. Vamos a encontrar las figuras literarias, pero están clasificadas, en esta oportunidad las clasifiqué, o las clasificamos en 5 secciones que nos permiten distinguir eh, el, el- el recurso o de dónde saca el recurso el autor. Por ejemplo, dentro del libro de Santiago tenemos figuras derivadas de fenómenos naturales, como por ejemplo las olas del mar, ¿cierto? La neblina. Tenemos otras figuras que están derivadas de la botánica, por ejemplo, o de la flora. En este caso, las flores, el bosque, la higuera, esas figuras están siendo utilizadas aquí en Santiago, pero corresponden a un segmento específicamente de botánica. Tenemos después las figuras literarias derivadas de objetos inanimados, de figuras literarias de anatomía y de zoología. Ahí las clasificamos en 5 grupos importantes. Entonces, vamos a revisar esos 5 grupos y vamos a revisar en todo el libro de Santiago dónde hay de estas figuras literarias y vamos a ver cuáles son. Por ejemplo, hay muchas símil, metáfora, hipérbole, etc. Las vamos a ir revisando. Así que esos son los dos grandes objetivos del día de hoy. Revisar el cronograma, ponernos bien de acuerdo con las fechas y el resumen el lenguaje figurado dentro de todo el libro. Vamos a lo primero. Estoy un poco congestionado. Tuve que viajar a Santiago el día domingo
pero ya me purifiqué. Mentira. Pero siempre que voy a Santiago me congestiono, estoy un par de días así. ¿Cómo? Disculpa, José Raúl, ¿cómo está tu suegro? Eh, Y allá dentro la carne. de, sí, dentro de la situación que es compleja y crítica, está estable. Sin embargo, ya está en una enfermedad muy, muy avanzada y en realidad cualquier situación en realidad no debería sorprender. Pero por ahora está estable, así que muchas Gracias. gracias por preguntar. Cariño a la Karen, cariños. En tu nombre. Sí, por ahí Demorando por eso. está conectada Karen. Conectar, que estoy, no me pude conectar del computador porque no me sé, no tengo ¿cómo se llama? No, me faltó, siempre mandan el ID y la contraseña aparte. Ya, Entonces cuando la mandan así todos juntas, no sé entrar por el ya. computador. Vamos a Así que tener en el eso celular. presente también para enviarlo de la otra mano. Bueno, Porfa, gracias. le damos la bienvenida a los otros hermanos también que se han ido integrando, al pastor, por ejemplo, el pastor Erwin se conectó recién. Bien, entonces, en términos del cronograma, es muy similar a lo que les dejé la semana pasada. Hicimos un pequeño cambio para la próxima semana, por ejemplo, que estos dos tópicos, el fondo histórico de la Epístola de Santiago y los temas referentes al autor y los lectores, los teníamos separados en dos clases. Y yo lo fusioné en una sola clase porque son tres temas que alcanzamos a ver bien, según lo que yo entiendo. Y de esa manera, además yo había cometido otro error que no había considerado el martes 10 porque el lunes 9 era feriado, y yo no había considerado esa semana. Entonces, adicionalmente a que nosotros eh, fusionamos esta clase, se nos agregó otra fecha que no la tenía prevista, que era el 10. Por lo tanto, si continuamos con este flujo, el martes 21 de noviembre deberíamos estar terminando. Esto nos va a permitir, si es que hubiera alguna eventualidad entre medio, no estar preocupados porque tenemos hasta el 5 de diciembre, 6 de diciembre aproximadamente, como para hacer las clases. O sea, nos quedarían 2 semanas ahí bajo la manga. Eh, o también, y aquí le dejo al pastor también la opción de que si en algún minuto el pastor necesitara a lo mejor una clase y quedara corto con alguna clase, pastor, le puedo dar una semanita ahí si es que la necesitan en algún minuto. Como ayer no pudo hacer clase, ahí podemos aportar también y así tal vez podría necesitarla en algún momento. Perfecto, entonces, ¿están todos ya con sus Biblias dispuestos a trabajar? Sí. Excelente. Bueno, la semana pasada dejamos una tarea. Si alguien tuviera, yo las que me llegaron las estuve revisando, están bastante bien. Hay algunas diferencias, algunas cosas que anotaron que, que las vamos a ir corrigiendo aquí al transcurso de esta clase. Pero si alguien tiene una duda respecto de la tarea de la vez pasada, o tiene alguna consulta, o quiere saber algo, es el momento. Yo, la verdad, que para mí esto es chino mandarín, porque nunca estudié o no fui a esas clases, no sé qué me pasó, pero bueno, yo vivía en Ovalle y yo creo que allá no llegaban estas cosas, no, nunca me enseñaron, entonces aprender ahora, la verdad que ya mi memoria ya está muy malita, entonces me costó mucho, me fui versículo y viendo dónde encajaba, si en la en todo, y aparte de los nombres raros, sintedón, si era hipérbole, si era símil, qué sé yo, y algunas creo que puedo identificar y otras no. Por ejemplo, en el capítulo 1, capítulo 1, Santiago 1 y 2, no lo puedo identificar. Entonces Ya. no puse nada.
Y Ya, está bien. ya en la 3 y 4 como que los uní los dos, en la 3 y 4 y puse a Syndeton. No sé si está bien, mal, no tengo idea. Entonces, hice La, algunas de las que pienso que está está. perfecto. Hermana, y para todos, mándenme a través de WhatsApp o correo, por Ujú. donde medio que quieran, mándenme lo que hicieron y así yo las reviso y les digo sí, no, y los vamos corrigiendo de tal manera de que puedan tener un feedback Yo y, pensé, y así puedan ir aprendiendo. yo pensé que le íbamos a corregir acá entre todos y cada uno ve en qué estaba equivocado, Bueno, es que ¿no? justamente el hecho de que vamos a revisar las figuras literarias de toda la epístola, esto nos va a dar ahora la posibilidad de decir, esta, que está dentro del capítulo uno no la vi, o sí la chunté, o sí lo identifiqué bien, etcétera. Así que en ese sentido lo vamos a ir revisando igual. Pero Ya, pensé que alguien podía tener una duda al respecto y la podía sacar aquí, digamos, sin ningún problema. Ya, entonces eh, estamos con lo de la tarea. Pueden mandármela, pueden hacerla también esta semana. Vamos a tener aquí 2 semanas porque el 19 es feriado. Así que pueden igual hacerla durante el tiempo que ustedes necesiten, ¿ya? Y me pueden ir mandando, haciendo preguntas, no hay ningún problema en eso, ¿sí? gracias. Perfecto. Entonces, vamos a lo nuestro. Figuras derivadas de los fenómenos naturales. Tenemos 5 grandes grupos. Las que tienen que ver con fenómenos naturales, las que tienen que ver con la botánica, lo pueden ir anotando si quieren, las que tienen que ver con los objetos inanimados, como por ejemplo un espejo, ropa, barcos, etcétera. La que tiene que ver, las figuras literarias que tienen que ver con anatomía, con partes del cuerpo, por ejemplo la lengua, corazón, y como último grupo, las que están derivadas de la zoología o que tienen que ver con los animales. Entonces, respecto de las figuras derivadas de fenómenos naturales, tenemos aquí los pasajes, qué figura se está utilizando, cuál, o sea, o en la palabra o la frase, ¿cierto? Que da lugar a la figura, cuál es la figura literaria o el uso literario, en qué categoría es su nombre, y cuál es el significado que se le está dando en este texto. ¿Ok? Entonces, dice así, tenemos en el 1:6, ¿quién tiene su Biblia por ahí que pueda leer el versículo 6 del primer capítulo? Yo, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Perfecto. Entonces, aquí tenemos, tenemos dos figuras o dos palabras que hacen alusión a esta figura, que es una figura, que es el símil, ¿cierto? En ambos casos, las ondas del mar y el viento. La pregunta es, ¿estas dos palabras tienen el mismo significado? No, 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 ¿cierto? Las ondas del mar están haciendo un símil respecto de la inestabilidad, ¿cierto? Y el viento no es sobre si es inestable o no, porque el viento no es inestable, sino que es la incertidumbre de hacia dónde va el viento dependiendo
de ciertas condiciones, ¿cierto? Por lo tanto, un mismo uso literario, y esto es súper importante que lo tengan en cuenta, un mismo uso literario, una figura literaria, podría tener dos significados distintos. Y, eh, y es importante revisar el contexto. Y se entiende, la onda del mar dan un efecto de inestabilidad y el viento un efecto de incertidumbre. Un segundito, denme un segundo, por favor. Hola, hola, gusto en saludarle a todos. Aprovechemos que se fue el profe a hacer desorden. Aprovechemos. No me tire la Aprovechemos. almohadilla, no me tire la Buenas noches, No me almohadilla. tire, no me tire la almohadilla. Que... ¡Ahí llegó, ahí llegó! El, el estudiante más desordenado, ¿eh? ¿Quién iba a pensarlo? Me estaba tirando la almohadilla. Uy, me imagino. Bueno, gracias, Pastor, por el relleno. Siempre es necesario. Bueno, entonces, algunos pusieron, algunos en la tarea, también identificaron una figura literaria en el versículo 1. Sin embargo, eh, esa, esa, esa figura literaria que pudieron identificar por la palabra siervo, obviamente no la tenemos aquí porque no corresponde a un fenómeno natural, ¿ya? Por eso partimos en el versículo 6. Eso no significa que antes no existan otras figuras, ¿ya? Estamos viendo solo las figuras que tienen que ver con fenómenos naturales. Después tenemos en el versículo 11. ¿Quién se anima con el versículo 11? Lo leo yo. Leo, Adelante, hermana Susana. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el fenómeno ahí? El fenómeno natural, El sol. el sol, el calor, lo que genera, ¿cierto? El sol a través de los rayos solares, valga la redundancia. ¿Por qué es un símil y no una metáfora, por ejemplo? Es porque sirve para comparar dos cosas o Ya, ideas. perfecto, pero ¿qué característica en particular tiene? Porque la metáfora también Usa el hace una cómo. comparación. Exactamente. Usa la palabra o el ¿Cómo? conector como. Entonces, el versículo nos da esa ayuda, ¿cierto? Perfecto. Y el significado, ¿qué es lo que ocurre con los rayos del sol y el calor abrasador? ¿Qué ocurre con la flor? Se seca. Seca, se destruye. Es decir, el significado o el sentido que le está dando el autor es que el, algo tan cotidiano, tan que está todos los días, el calor del sol puede destruir, ¿cierto?, una flor. Por lo tanto, la hermosura y el olor de esa flor dura solo un momento.
y las circunstancias, lo cotidiano, lo que ocurre día a día, ¿cierto? Lo puede destruir. ¿Sí? Pero hay un, Mande, diga. como dice el símil, ¿cierto? Yo me regía a lo que yo había notado y decía, ¿cierto? De que se usaba la palabra como. Sí, Y en el versículo 11 no No está la está, palabra como, está. está Eso es lo que yo iba a decir. en el versículo, em, pero el rico, ¿dónde está ese? Pero el rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Ahí está el como, la sí, flor de la correcto, hierba, en el 10. correcto. Sí. Claro. La definición o el versículo que pusimos acá, ¿se recuerdan que la semana pasada yo les dije, no, no es tan bueno analizarlo a través de los versículos en particular? Mm, ¿Por qué? no, Porque pasan estas cosas. Nosotros tenemos que la frase completa está justamente entre el versículo 10 y el versículo 11. ¿Sí? ok, Entonces, efectivamente, usamos aquí y nos casamos de alguna manera, por decirlo de alguna forma, con un versículo para identificar el concepto que el autor quiere o usa finalmente dentro de la metáfora, o dentro, en este caso, del símil. El símil nosotros lo identificamos con la palabra como. Sin embargo, lo que él está tratando de comparar es justamente lo que ocurre, el cual es el fenómeno natural que ocurre con el sol y la flor. Y entre medio usa el como, y ok. toda esa oración, toda esta frase representa un símil, ¿sí? Pero claro, efectivamente el versículo 10 es el que tiene la palabra como. Y bueno, Claro, acá, porque, disculpe, sí, sí, claro, yo así, lo entendí así, pero como que en el 11 explica lo que dice en el 10. claro, Y yo puse el 10 porque no utilicé, como usted dice, la oración es completa, sino que la separé, claro, por versículo, pues. Porque el 10 y el 11 dicen lo mismo, solo que en exactamente, el 10 está el cómo y en el 11 él explica lo que pasa con el... correcto. Si ustedes pusieron en la tarea el versículo 10, está muy bien. Y si pusieron el 10 y el 11, también, perfecto. No hay problema en eso. Lograron identificar el, la figura literaria y acá en el fondo lo que estamos haciendo es también darle paso a cuál es el sujeto de comparación, que en este caso la intención que nos está diciendo el autor es respecto del calor abrasador, y a ese es el que le estamos dando el significado, y por eso nos casamos aquí con algunos versículos. Y nos va a pasar, evidentemente, durante toda esta clase, lo mismo, que vamos aquí a identificar uno de estos versículos, sin embargo, no van a ser exactamente, o podría abarcar más versículos. ¿Ya? José Raúl, Dígame. una pregunta. En el 11 yo le puse símbolo, En el 11 usted le puso un símbolo, ¿ya? símbolo, porque, Pensando en qué versículo, o sea, o en qué palabra. porque, o sea, dice, porque cuando el sol cae la de la hierba se seca y su flor se cae y perece su esperanza, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en toda su empresa. Ya ni me acuerdo cómo lo busqué, que le puse. Bueno, por eso, importante, Yo mándenme. creo que por la flor, o no sé si por seca, por calor, no sé, no me acuerdo por qué lo puse. Pero no, yo creo que está mal. Sí, no, está bien.
Repruébela, profesor, repruébela. Me han Perdón, echado, me han echado de la per- clase. Hasta yo se lo perdón. puse que no No, entendí nada. no, Yo Es le que dije, profesor, que como para se mí echa el agua solita la María Inés. No, no, es no, para no. mí es chino mandarín esto, pastor, porque a mí no me lo pasaron en el colegio. Tranquila, tranquila. Mire, la diferencia que hay entre el símbolo y el símil es que el símil está ocupando un concepto, dos cosas que las está comparando una con otra. Está usando, en este caso, las posesiones del rico, ¿es cierto? Y las está comparando con la flor y lo que ocurre con el sol frente a Sol. la flor. Cuando hablamos de símbolos, por ejemplo, cuando hablábamos de la corona de vida, es un objeto, un, ob- Ah, ya. un objeto, un símbolo, que podría ser también una flor, pero no es que la esté comparando con otra cosa, sino que ese símbolo o ese objeto lo que está haciendo es identificar el concepto real con este nuevo símbolo, no haciendo una comparación de que es uno con el otro, sino que está poniendo este objeto, esta figura, de manera de que nosotros, al hablar de ella, sepamos inmediatamente cuál es el otro concepto que él quiere decir. ¿Sí? Sí. Ya. No hace una comparación de que esto pasa como esto, o una metáfora que también no usa la palabra como, sin embargo, nosotros la suponemos o la entendemos al momento de leer la comparación, ¿ya? Una cosa es referirse a un objeto a través de un símbolo y otra cosa es comparar dos cosas o situaciones. Ahí están las diferencias. Ya. Entonces, En estaría el bien como símbolo la comparación esa de la corona de vida. Es un Claro, símbolo entonces. la corona de Claro. vida es un símbolo. Ya. María Inés, ¿Sí? ¿me iba a decir algo? No, no. Ya. Perfecto. Se entendió la diferencia, ¿cierto? Vamos a Yes. compartir de nuevo la pantalla. Después tenemos el 4.14. ¿Quién va al capítulo 4, versículo 14? No se agolpen, no se agolpen. ¿lo leo, pastor? Bueno, léalo, hermano. Porque, a ver, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es No. vuestra vida? Ciertamente es No. neblina, Sí, ¿no? siga, siga. 14. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, está bien. 14, Ah, capítulo 4, versículo 14. Estaba muy bien. 4:14. Estaba muy bien, hermano. Perdón, lo vuelvo a repetir. Por favor. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Perfecto. Muchas gracias, hermana Bernardino. Entonces, la neblina. Este concepto de neblina que ocupa el autor, el escritor aquí en el capítulo 4, ¿qué figura literaria está utilizando? ¿Qué recurso literario? ¿Cómo se llamaría este recurso? una metáfora. Correcto, correcto. No porque esté escrito ahí, sino que porque ustedes lo identificaron, ¿cierto? ¿Por qué es una metáfora y cuál es el significado que el autor le está queriendo dar? Profesor, Adelante. lo que pasa es que yo me regí solamente hasta el 12 nomás. Está muy bien, la tarea era hasta el 12. Hasta Recuerden el que 12. Ah, sí. sí, recuerden una cosa. La tarea es una cosa. No estamos revisando la tarea. Ok, Yo les dije, mándenme la tarea
y lo que nos topemos acá del capítulo 1 hasta el versículo 12 lo vamos a ir revisando. Pero Ah, lo que ya. estamos viendo son todas las figuras que hay en todo el libro, pero separadas o clasificadas en 5 grupos, que son los fenómenos naturales, la botánica, los objetos inanimados, la anatomía y la zoología. Entonces, Ok. en los fenómenos naturales encontramos en el versículo 6 del capítulo 1 y en el versículo 11 del capítulo 1. Y ahora pasamos al capítulo 4, versículo 14. ¿Sí? Entonces, cuando habla de este concepto de neblina el autor, ¿a qué es lo que se está refiriendo y por qué está usando la metáfora? ¿Cómo es que la está usando? Es lo que será mañana. Según lo que yo investigué, es para fortalecer sus declaraciones. Perfecto. Pero ¿cuál es ya, por qué es una metáfora? ¿Qué es cómo está utilizando el concepto de neblina? Eh, por la vida, por el mañana. Ya, o sea, está haciendo una comparación. Ya, ahí es acuérdense que el símil y la metáfora son un recurso literario o una figura literaria que se encarga de hacer una comparación. En el caso del símil, compara con la palabra clave ahí es el cómo, y en la metáfora no utiliza el cómo. Entonces aquí tenemos, ¿cierto? Una metáfora, que muy bien ustedes lo dijeron, porque está queriendo comparar dos cosas. ¿Qué cosas está queriendo comparar? La vida, ¿cierto? Con Sí. la Con la neblina. neblina. Correcto, La neblina. correcto. Está haciendo una comparación. La vida con la neblina. Neblina. Entonces dice que la vida es como la neblina. No lo dice así textualmente porque si no sería un símil, ¿cierto? Pero hace esta comparación. ¿Y cómo es la neblina entonces? ¿Qué es lo que dice de la neblina? Transitoria como la vida. Transitoria, justamente. Entonces, Pasajera. pasajera, muy bien. Eso nos quiere decir, ¿cierto? Que la vida no es permanente, sino que es transitoria. Hay una transitoriedad de la vida. La vida es solo un tránsito, es un momento de nuestra historia eterna con Dios. ¿Sí? Esta vida que nosotros conocemos, el autor lo que está diciendo, esta es una parte solamente. La vida no es todo, sino que es solo una parte de nosotros. Bien, capítulo 5, versículo 7. Siete. Dice, Por tanto, Ya, ¿quién dijo yo? hermana nomás, hermana. ya. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Perfecto. Bueno, ahí está escrito, ¿cierto? Que tenemos una metáfora. ¿Cuáles son las dos comparaciones ahora que está haciendo? Entre la lluvia temprana y la tardía. Ya, pero la lluvia temprana y la tardía es La una parte de la comparación. Ya, como el ¿Cuál es La presidente. paciencia la con la paciencia? lluvia. La paciencia. Con la lluvia. Como el labrador espera el El precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. tardía. Entendamos una cosa.
aquí primero el concepto efectivamente que él está queriendo manifestar es la paciencia, lo que quiere resaltar, lo que quiere comparar, pero no es con la lluvia temprana exactamente con la lluvia temprana y la tardía. ¿Qué es lo que ocurre al momento de que, por qué hace la comparación con la lluvia temprana y la tardía? ¿Qué hay entre medio? ¿Qué es lo que tiene que hacer el labrador? Sembrar. Mover la tierra. Esperar el fruto. Esperar, esa es la palabra clave. Esperar. Efectivamente, aquí hace una comparación entre lo que tiene que hacer el labrador, que es esperar la lluvia temprana y la tardía, y eso lo hace con paciencia, ¿cierto? Entonces, el labrador no consigue nada con apurar las cosas porque la lluvia va a llegar en su momento. Entonces, el concepto que él está exaltando o resaltando es la paciencia contra la espera de la lluvia temprana y tardía. ¿Sí? Eso, Sí. eso es a través de los fenómenos naturales. Naturales. Hay cinco, ¿cierto?, usos literarios de los fenómenos naturales. Ya se dieron cuenta de la dinámica, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a... ahora se las puse un poquito más difícil. Ya no está toda la información ahí en la presentación. Perdón, no alcancé a anotar la de la última, el 5.7, era lluvia, metáfora y el significado. Galardón de paciencia, es decir, exaltar la paciencia que tiene el labrador. Gracias. Bueno, entonces, ahora las figuras derivadas de la botánica. Tenemos, por ejemplo, la flor, que está en el capítulo 1, verso 10 al 11, ya sabemos que era un símil. Entonces, ahora, ¿cuál es el significado en este punto de la flor? Lo transitorio de la flor. Muy bien. Ahora, ¿la flor qué representa? ¿O qué podría representar en ese texto, entre el 10 y el 11? Flor podría ser el fruto. ¿El qué, perdón? No escuché bien. El fruto. Ya, Nosotros pero mismos. nosotros mismos, muy bien. ¿Quién dijo eso? Tu esposa. Ah, por eso. Ah, porque ya sabía, pues ya se lo había dicho, ya. No, 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 Yo no sabía. no, 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 sí, no crean pero eso, hermanos. no, Pero es sí, broma. lo sé, lo sé. Efectivamente, aquí está hablando de la transitoriedad de las cosas materiales en esta vida terrenal. ¿Sí? Es lo transitorio que son todas nuestras cosas en nuestra vida. ¿Sí? Así que muy bien, ahí se sacaron un 7. Vamos con el versículo 18 del capítulo 1. ¿Quién lo lee? Versículo. ¿Cuánto es? 18, versículo 18 del mismo capítulo 1. Dice así, Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio y de toda la creación. Nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Ya. Eh, Está efectivamente una versión NTV cuando dice para que seamos para que seamos primicias de sus criaturas. La versión Reina Valera habla de
Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y aquí tenemos esa palabra primicias, que está siendo usada de una manera metafórica. Y efectivamente la versión que leyó Karen, ¿ya? Ya resolvió este significado. ¿Cómo dice el final del versículo, Karen? La última parte. Dice, y de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Correcto. Cuando está hablando de primicias en este punto, está haciendo. ¿Qué eran las primicias en ese tiempo? ¿Alguien sabe? ¿A qué se refiere con la palabra primicias? La Lo- primera lo generación. Lo primero que Ya, salía, Primero, la primera cosecha, la primera. la primera cosecha, la primera parte de la cosecha, ¿cierto? Ahí el pastor a lo mejor nos puede ayudar más, pero efectivamente las primicias eran la primera recolección, la primera parte de la cosecha, y es la mejor parte de la cosecha. Es lo mejor que se obtenía de la cosecha. Si me equivoco, pastor, por favor, corríjame nomás. Pero estamos hablando de lo mejor de la cosecha. Por lo tanto, aquí está haciendo una metáfora acerca de nosotros, ¿cierto? Porque el texto dice, Él de su voluntad nos hizo nacer para la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Es decir, para que seamos lo mejor, lo primero, lo mejor de sus criaturas. Por lo tanto, el significado es la prioridad de la posición de los creyentes ante Dios. O sea, para Dios somos lo mejor, somos lo primero, la primicia. ¿Sí? Capítulo 3, verso 5. Creyentes. Capítulo 3. Leo, Ya, por favor. así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Perfecto. Y aquí tenemos la palabra bosque que está siendo utilizada para decirnos algo. ¿Qué es lo que nos quiere decir y por qué estamos frente a una hipérbole? Es un enfermo, 5. porque está. ¿Por qué es una hipérbole? A ver. Porque es una exageración, Ya, muy bien, exagerando. perfecto. ¿Y cuál es la comparación que está haciendo aquí? Lo La dañino lengua, del fuego, El con lo bosque, dañino que puede ser nuestra nuestro ya, decir. sí, muy bien. Muy está bien, comparando la lengua con el bosque. claro. No, Pero más que con el bosque, está Con el fuego. comparando la lengua exactamente con el La cosa. fuego. Con el fuego. Pero, ¿qué es lo que ocurre con el fuego? ¿Qué es lo que ocurre con el fuego y el bosque en el fondo? que el fuego quema el bosque. Exactamente. El fuego puede quemar el bosque. Quienes vivimos acá en Villa o en lugares cercanos, sabemos lo peligroso que es y lo complejo todos los años lo que sufrimos con los bosques acá en Curauma y en el sector, ¿cierto?
que cualquier cosita genera incendios tremendos. Bueno, esto efectivamente es una exageración en donde el bosque es el sujeto eh, el cual sufre la consecuencia de el fuego, que es la lengua, ¿cierto? Entonces, el bosque, en qué situación queda el bosque respecto del fuego? En cenizas. Ya, pero ¿qué corre el fuego? O sea, perdón, el bosque en el fondo está corriendo peligro, ¿no? Exactamente. El bosque queda en una situación de vulnerabilidad. Entonces, lo que él está diciendo, lo que el autor nos está queriendo decir, es lo peligroso que resulta, en este caso para el bosque, la lengua o el fuego. El peligro de la lengua, que es capaz de quemar un bosque entero, de generar una llamita y el bosque, ¡pum!, se va a prender y se puede quemar completo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Vamos al versículo 12. La higuera. 3:12 dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Correcto. ¿Por qué estamos usando un proverbio? Y allí, esta pregunta es difícil, pero yo sé que ustedes pueden. Bueno, Era un proverbio. ¿Dónde está el proverbio? Refrán, un adagio correcto. de carácter popular. Sí. Efectivamente, en aquel tiempo la imagen de la higuera y la vid y del agua, del cántaro con el agua, eran, eran proverbios, eran adagios que se utilizaban muchísimo en ese tiempo. Por lo tanto, son utilizados aquí y por eso representan un proverbio, ¿sí? Porque estos conceptos, tanto de la higuera, la vid, el agua respecto del cántaro, o sea, de dónde sale el agua, por dónde fluye, eh, tenemos que, entendemos que es un concepto que se usaba habitualmente en el vocablo de toda la gente. Lo usaban para hacer distintos tipos de comparación. Y en este caso está siendo usado el proverbio de la higuera, pero la higuera y la vid generan dos simbologías interesantes aquí. Primero, la higuera es el fruto está siendo armonizado o está siendo comparado con lo que lo produce. Es decir, un árbol que debe dar higos no va a dar uva por ningún motivo, ¿sí? Entonces, aquí el significado es el fruto debe ser siempre igual o debe ser, eh, ¿cómo se llama esto? Lo que más nos gusta la palabra armoniza ahí, pero el fruto debe ser congruente
con quien lo produce. ¿Sí? O sea, es decir, lo que yo soy debe generar frutos, no necesariamente por lo que yo estoy diciendo, sino que por lo que yo soy. Por ejemplo, nosotros tenemos dicho los chilenos, no le pidáis peras al olmo. Exactamente. O de tal palo, tal astilla, Mm. también. En el caso, por ejemplo, del que lo produce. Lo del palo se asemeja más al tema de la vid que vamos a ver ahora. Porque si bien el concepto, y esto está usado en una misma oración, tenemos aquí dos diferencias. Una, que la higuera debe armonizar, ¿cierto?, con la raíz de lo que lo produce. O sea, el fruto, cualquier fruto debiera salir desde, el lugar que corresponde. Pero, por otro lado, la vid también es el resultado de la naturaleza en donde se produce, o de donde se produce. Por eso, aquí hay dos cosas similares. Es decir, una cosa es que yo dé frutos respecto de lo que soy. Y otra cosa es, qué es lo que soy yo y lo que voy dejando o lo que voy generando. Y me caí con el... ahí no es una E, es un D. ¿De dónde se produce? ¿Sí? Es decir, por eso el dicho de tal palo, tal astilla va más adecuado al de la vid, a la vid. Y el que dijo María Inés, ¿cómo fue el dicho que dijiste, María Inés? No le pidamos peras al olmo. Exactamente, no le pidan peras al olmo. Tiene que ver más con la imagen de la higuera que está siendo proyectada aquí en el texto. Sí, aquí hay dos conceptos: el fruto que yo doy y qué es lo que yo dejo. Son, son conceptos muy similares, pero finalmente para el oyente, para el judío del primer siglo que está escuchando esto, lo identifica claramente. Y esto se suma, y no lo anotamos aquí, pero se suma al tema del agua. Porque dice el versículo, estamos en el 12. Dice así: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Aquí el concepto del agua salada y dulce es muy interesante porque eh, desde uno que cuando tiene agua salada y dulce y la junta, ¿qué ocurre? El agua se pone dulce. Se pone, o sea, Salada. el agua salada se va poniendo un poco más dulce y el agua dulce se va poniendo un poco más salada, ¿cierto? Ujú. Se mezclan ambas. Bueno, el concepto acá que está diciendo es que al juntarse, que en el fondo no podemos pretender, ¿cierto?, que de una misma persona tenga actitudes distintas bajo un mismo concepto. Es decir, si alguien es mentiroso, por ejemplo, hablando ya yendo a la mentira, si alguien es mentiroso, no podemos pedir ni podemos pensar
que va a estar eh, diciendo la verdad, a no ser que ocurra algo, ¿cierto? Que cambie el agua que hay dentro. En este caso, que se le saque el agua salada y se le ponga el agua dulce. Pero las dos cosas no van a ocurrir. Entonces, cuando recibimos al Señor, cuando estamos con el Señor y empezamos a ser limpios, el Señor va sacando cosas, pero no van quedando las dos cosas ahí, sino que debemos, desde una misma persona, no puede estar haciendo cosas opuestas eh, en sí mismo, en su vida, ¿sí? Mm, sí. Hay profesores como ¿Sí? también hay un refrán que dice, no eres ni chicha ni limonada. Claro, por ejemplo, ahí hay otro Así, refrán. parecido así que no, No no es ni eres lo ni lo uno uno ni lo ni lo otro. otro. Claro. Claro, y aquí en este punto, yendo un poquito más adelante para entender también, acuérdense que aquí los versículos no nos ayudan muchas veces. Dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y aquí es justamente lo que está haciendo la comparación. No puede nuestra vida ser, no debe ser, la palabra correcta es, eh, Ambigua, ¿no? debe ser elocuente, debemos ser de una sola línea, no Consecuente. consecuente, justamente, exactamente, gracias mi amor, es mi traductora oficial. Eh, Debe ser consecuente, entonces no podemos por un lado estar bendiciendo al Señor y por otro lado estamos maldiciendo con nuestra lengua. Así como de un mismo frasco no podemos tener agua dulce y salada y pretender que salgan distintas, así también el tema de la lengua. Bien, vamos al versículo 18, para que avanzamos, porque prometí que hoy día no nos íbamos a pasar de la hora. Queda media hora. Perdón, ¿qué versículo era? Capítulo 3, versículo 18. Ah, 3:18. 3:18 dice, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Perfecto. Cuando habla de siembra, ¿qué es lo que se está sembrando? La paz. Ya, ok, pero Perdón, vámonos al concepto, está no, muy bien, pero Tierra. Semilla. la semilla, justamente, eso, la semilla se siembra. fruto. Entonces, este símil que está haciendo aquí acerca de la semilla o de la siembra, ¿cierto? ¿Cuál será el significado? Es un símil, sabemos que hay una comparación. Aquí la comparación es la semilla contra qué? Con la justicia. Con la justicia. Muy bien, hermana Con la Susana. justicia. Con la justicia. La justicia es la que se está sembrando, ¿cierto? Ujú. A ver, veamos el El texto fruto, de nuevo. el- Y el y fruto el de fruto de justicia justicia se se siembra siembra en en paz. paz para aquellos que hacen la La paz. La paz. paz. Karen, ¿cómo lo dice tu versión? Dice, y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Ya. ¿Se fijan Mm. que esta es una versión NTV, ¿cierto? Bueno, las versiones nuevas, justamente todo este análisis que nosotros estamos haciendo, ellos lo hicieron y pusieron la traducción
pensando en el análisis que nosotros estamos haciendo ahora. Bueno, pero si se fijan, la semilla que se está sembrando en realidad no es la justicia, sino que la semilla es de, ¿qué es lo que dice Karen? De paz. De paz. De paz. Entonces, uno siembra la semilla de paz, ¿y qué es lo que obtiene? Paz. Justicia. El Justicia, fruto de justicia. justicia. Claro, el Justicia. fruto es de justicia. Y esa es la interpretación. La justicia es un fruto que procede de la paz. Ese es el significado de esa frase. La justicia es un fruto que procede de la paz. Y con eso tenemos las derivadas de la botánica. Vamos a ir a los objetos inanimados y lo voy a ir avanzando más rápido para el tiempo. El 1.23 lo voy a leer yo. El capítulo 1, versículo 23, dice así. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera que considera en un espejo su rostro natural. No es fácil este símbolo. Aquí está tratando, ¿cierto? Es complejo y les voy a pedir que lo analicen bien. ¿Cuál es el significado? Aquí está ocupando un símbolo que es el espejo, ¿cierto? ¿El espejo contra qué? O sea, ¿qué es lo que representa el espejo? Porque no lo está comparando, está diciendo, haciendo una representación de otra cosa a través del espejo. Pero ¿cuál creen ustedes que es que representa el espejo? Nuestro reflejo. No, no es nuestro reflejo. El espejo, o sea, Nuestro interior. nosotros nos reflejamos en el espejo, pero Nuestra apariencia. el espejo en sí, ¿frente a qué nosotros nos reflejamos? Frente a lo que Lo somos. mismo. A lo que somos, ¿no? La apariencia Nuestro externa. interior. No, fíjense lo que dice el texto. Dice, porque si Ujú. alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante, o sea, el oidor, pero que no practica, ¿cierto? Este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. El espejo no nos está simbolizando nosotros mismos. ¿La palabra? La palabra, muy bien, hermana Susana. Nosotros finalmente nos miramos en el espejo y nos podemos reflejar a través de la palabra de Dios. Ujú. Entonces, el espejo, en este caso, está simbolizando la palabra de Dios. ¿Cómo dice tu versión, Karen, NTV? Ya va, dice. Era el 23, ¿cierto? Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Claro. Exacto. Es en el fondo no hacer ningún cambio, verte igual La- sin que nada pasara. El espejo está simbolizando ahí la palabra de Dios. El 26.
símbolo. ¿El 26. 1.26? Correcto. 1.26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Perfecto. Si alguno se cree religioso entre vosotros. Muy bien. Entonces, ahí tenemos una metáfora, ¿cierto? ¿Cuál es el objeto de comparación? ¿Qué se La está lengua, comparando? Dos cosas, corazón. ¿cierto? Sí. La primera, ¿cuál será? La lengua. La La lengua, lengua, muy bien. el corazón. La lengua se está comparando. Sí, el corazón, no, pero dice engaña su corazón. No, el corazón no es un objeto de comparación, pero está comparando la lengua, ¿cierto? Y La religiosidad, no, está comparando ¿no? la lengua, la metáfora que está usando es la lengua con el freno del caballo. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, o sea, no le pone freno Freno. ni la... Recuerden que el freno del caballo no es solo para detener al caballo, ¿sí? Sino que es para manejarlo, para dominarlo. Por eso se le pone entre los dientes, de tal manera que es un punto en donde nos permite mover hacia donde nosotros queramos al caballo. Por eso ocupa este símbolo. En este caso, aquí también hay un símbolo. Acuérdense que lo vimos la semana pasada, que de repente podrían haber varios usos literarios para una misma frase, un mismo versículo, etc. En este caso, si nosotros la lengua no somos capaces de refrenarla, ¿cierto? De frenarla, entonces no, bueno, pasa lo que pasa ahí. Ahora, cuando habla de lengua, ahora vámonos a otra parte. La lengua está queriendo hablar refiriéndose a la lengua física, lo vimos en la clase pasada también. ¿Solo a la No, lengua física? No, ¿a No, qué? al lenguaje o a lo que se dice. Al habla, muy bien, al lenguaje. Entonces, la figura aquí, el freno de la lengua, tiene que ver exclusiva, o tiene que ver en este caso, su significado es al control, no a parar. Cuando habla de freno, no es el freno que uno entiende, ¿cierto? El concepto como detenerse, sino que el concepto es del freno que se le ocupa al caballo para controlar el caballo, ¿sí? Entonces, cuando habla del freno de la lengua, está hablando del control del habla. Es como, es como un poco como decimos ahora en nuestro lenguaje, me tengo que morder la lengua. No usamos, no tenemos un freno, pero la podemos morder para no decir. Claro, claro. Nosotros somos mucho más literales en ese sentido, porque realmente muchas veces tenemos que literalmente morder la lengua para que no digamos alguna lesera. Pero sí, justamente es controlar lo que nosotros hablamos, discernir cuándo hablar, cuándo no, qué cosas decir, qué cosas no, etcétera, en qué momentos. No es un freno de hablar. Por ejemplo, José Tomás, bueno, todos en Colombia, cuando escuchaban a José Tomás, sufrían porque José Tomás habla muy rápido. Entonces,
allá no le entendían casi nada, y José Tomás tenía que repetir 2, 3 veces. No se trata de hablar más lento lo que quiere decir aquí el autor, sino que se trata de controlar lo que uno dice, de controlar el habla. Bien, el anillo de oro, símbolo también, del 2-2. Porque Dice, si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con András, vestido andrajoso, sí. Entonces, ¿qué simboliza el anillo de oro? La riqueza. riqueza, Riqueza, muy bien. ¿Y la ropa espléndida? pobreza. La ropa espléndida, Ah, perdón, riqueza igual. riqueza igual, muy bien. Ya, el 3, el estrado, el versículo 3, que siga leyendo ahí, a ver. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate, tú, aquí, en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí, en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Perfecto, bajo mi estrado. ¿Qué simbolizará ahí el estrado, la palabra estrado? Un lugar humilde, por lo que yo. Correcto, correcto. Distinto, podríamos pensar como un estrado como algo más glorioso, ¿cierto? Como más ostentación. Pero aquí el significado es justamente una posición humilde. Incluso le dice, bajo mi estrado, bajo mi posición humilde. Bien, el capítulo 3 verso 4, ¿alguien lo tiene? Dice así, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Las naves se refieren a los barcos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una comparación a través de un símil donde compara el barco o algo grande, ¿cierto? Con también el timón, que es quien lo gobierna, pero es algo pequeño en comparación al barco, ¿sí o no? Sí. Entonces, el barco simboliza un objeto muy grande, difícil de controlar, ¿cierto? Y el timón es un instrumento pequeño o un objeto pequeño capaz de controlar algo grande. Como el freno en la boca del caballo, el Por caballo es ejemplo, inmenso, es grande, y el por freno es ejemplo, chiquito. tal cual, el freno es chiquitito ahí en la boca del caballo y gobierna un animal poderoso, fuerte, grande. Sí, podría haber ocupado eso, pero probablemente ya lo había ocupado, así que va a usar el mar. No, no sé qué habrá dicho el apóstol cuando usó este sí, pero es muy bien entendido. Bien, vamos entonces ahora a los objetos, a las figuras derivadas de la anatomía. Las figuras de la anatomía tenemos entonces en el versículo 23 de Santiago 1. Después tenemos el 26, que otra persona busca el tiro, el 2:16, otra persona el 3,
del 2 al 6, y otra persona el 2, capítulo 2, versículo 3. No, ahí hay un error. Es el 3:14. El último que dice de anatomía es el 3:14. Vamos a ver si lo vamos a corregir. 3:14. Ya. ¿Qué dice el 1:23? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Ya. Perfecto. Entonces, el rostro, ¿qué simboliza? La palabra, dijimos delante. El espejo era la palabra, ¿cierto? Ya. Ahora, el rostro, ¿qué es lo que será? Rostro. ¿Qué será el La rostro? persona misma. La persona, nosotros mismos. Muy bien. Muy bien. Estoy refrescando aquí el... Bueno, ya. 3:14. O sea, perdón. Nos toca, ¿quién sigue con el 26? La lengua, ya la hemos visto harto, ¿cierto? Es un símbolo de el hablar humano, ¿cierto? Sí. Ya. El 2:16. El cuerpo, ¿qué simboliza el cuerpo? Perdón, 2:16, sí. 2:16. Fíjense, aquí tenemos algo muy, muy interesante. En el 2:16, alguien que lea el 2:16 y otra persona lea el 3 del 2 al 6. Ocupa la misma palabra cuerpo, pero con significados distintos o diferentes. Parecidos, pero diferentes finalmente. ¿Quién tiene el 2:16? Yo, Ya, Rosita. y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Perfecto. Esa palabra cuerpo, ¿a qué se está refiriendo? Porque no creo que diga ahí las cosas, que no le damos las cosas del cuerpo, que esté pensando en que le estemos dando cremas, ¿cierto? Por ejemplo. O, ¿a qué se refiere con la palabra cuerpo? El cuerpo es La paz. la iglesia, No. Ahí ¿no? se está refiriendo a la palabra cuerpo se está refiriendo a la vida física, a las necesidades físicas, Necesario para la vida. lo que es necesario exactamente para la vida, pero desde el punto de vista físico. Y en el 3:2,6, ¿alguien lo tiene? Perdón, ¿cuál era? Entonces, El 3, 3 2. del 2 al 6. Del 2 al 6. 3 del 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas
con un timón muy pequeño, por donde el que la gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Perfecto. ¿Se fijan que aquí también usa la palabra cuerpo, tal como lo que leyó Sí. la hermana Rosita? Pero ¿tiene el mismo significado que vimos en el versículo anterior respecto de las necesidades físicas del No. cuerpo? No. ¿Cuál es el significado aquí? Espiritual. De- Ya, una parte es espiritual, pero también Hablar, el hablar. El habla. en la lengua simboliza el hablar humano. Pero el cuerpo en este pasaje simboliza la vida o el hombre, la persona total. El hombre como una persona unida, íntegra, completa, tanto su parte física, su parte espiritual, su parte emocional, la parte entre las relaciones con las otras personas. Es el ser humano en su totalidad. Lo que está diciendo aquí es que el cuerpo, o sea, la lengua es capaz de quemar, ¿se acuerdan del bosque? Hace la alusión al bosque y hace también la alusión a que puede estropear o echar a perder el cuerpo en manera usando el cuerpo como un símbolo de una persona completa en su totalidad, en su integridad. El versículo anterior hablaba de las necesidades del cuerpo, acerca de nuestra área física, del comer, del trabajo, de las cosas que tienen que ver con nuestra vida física. Pero aquí en este punto, la misma palabra cuerpo también es un símbolo que simboliza la personalidad total. Y la última, que era el 3:14, que es el corazón. 3:14, ahí dice 2:3. Sí, ¿o no? dice, sí, pero es que ahí se comete un error. Mira, Es el 14. 3:14. Dice lo siguiente, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. ¿Cuál ahí, el corazón, qué es lo que está simbolizando? Algunas veces ocupamos el corazón para simbolizar el amor, por ejemplo, Mm. o ¿Serán cuando, sentimientos? Los celos. ¿Sentimiento? hermana Yasna, va muy cerca. Más allá de los sentimientos, es el lugar donde se originan los sentimientos. El alma, Claro, o sea, el en el alma, fondo nuestro interior es el lugar, en el centro de las emociones. Ahí está. En este caso, el corazón no está simbolizando el amor o el sentimiento que hay entre una u otra persona, sino que directamente está simbolizando el centro de las emociones, donde están de dónde salen las distintas emociones que podemos ir sintiendo. Y con eso terminamos las derivadas de la anatomía. Y nos queda la última, pero esa es de tarea. Nos queda las figuras derivadas de la zoología, de los animales. Y aquí pusimos dos. Y algunos de ustedes pusieron otras, sobre todo cuando hablamos del capítulo 1. Entonces, la tarea consiste en la siguiente. Primero, llenar aquí el significado en el capítulo 3, verso 3,
cuál es el significado o qué es lo que quiere decir con la palabra caballo, que está dentro de un símil en ese contexto, y lo mismo con las especies de animales, en el capítulo 3, verso 7. ¿Cuál es el significado? ¿Cierto? Y si ustedes encuentran alguna otra, como algunas que me pusieron en las tareas, agréguela aquí a la lista. El libro de Santiago tiene 5 capítulos. Tenemos 2 semanas en que no los vamos a ver, porque de aquí al próximo martes, el próximo martes 19, vamos a estar todos celebrando. Ustedes van a estar ahí con asadito, reponiéndose de 3 días antes de fiesta. Yo voy a estar arriba de un avión ese 19, así que vamos a estar en cosas distintas y después ya no nos vemos, no nos vamos a ver el 19, nos vemos de vuelta el día 26, si no me equivoco. 26. 26. Entonces, yo les recomiendo que en estas 2 semanitas se hagan, y que van a haber varios días de descanso, puedan tomar la meta de leerse el libro de Santiago completo. Son 5 capítulos. Leerlo completo no es complejo, pero les va a ayudar mucho. Y ahí, si encuentran algún otro animalito entre medio, lo puedan agregar a la lista y le puedan identificar, obviamente, el símbolo. Ya encontré uno. Encontró uno, Otro. ya, pero no lo diga, para que lo tenga ahí para su... Ya. ¿Y qué es lo que simboliza? O sea, hay que agregar ahí en qué pasaje Sí, está, cuál es el animalito, ¿cierto? ya lo El agregué. uso literario y cuál es el significado que tiene. ¿Perfecto? Ya, Listo. perfecto. Entonces, ahí está la tarea ya da. Yo voy a mandar estas láminas, se las voy a mandar para que tengan todo el material y ahí mismo puedan ir rellenando lo que se necesita. Próxima clase entonces, 26/9. ¿Alguna duda, consulta que alguien tenga? Y terminé a la hora. Qué bueno. Todos los animalitos entonces son símil. Todos los que se refieren a animales. No ¿No? necesariamente, No necesariamente, ya. pero busque ahí los que tengan animalitos y eso le va a ayudar. Ya. Bien, ¿alguna duda, consulta? Listo. Si no, ¿alguien que quiera orar para cerrar la clase? Si no, voy a designarlo a dedo, dedocráticamente. ¿Ya? ¿No? Ya. Hermana Susana. Señor, te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos has permitido, Señor, estar en tu presencia. Nos permite a través del profesor, del hermano, poder aprender todas estas cosas, porque uno lee la Biblia y encuentra tantas palabras que de repente no le suenan y como que se le hace un poco más difícil entender lo que dice. Así que te damos mil gracias por esta oportunidad que tú nos das de podernos juntar como hermanos y aprender tu palabra en conjunto, con alegría y poniendo todos nuestros 5 sentidos en eso, Señor. Gracias por esta instancia, Señor, y poderlo hacer por Zoom.
por esta tecnología, Señor, que nos facilita el hecho de poder juntarnos de esta forma. Bendecimos, Señor, a los hermanos que estamos reunidos en este momento, Señor, y permite, Señor, que hasta que nos volvamos a ver, Señor, todos estén bien, y bendiciones, Señor, para toda su familia. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Queridos hermanos, Amén. antes que nos despidamos, no se frustre, no se sienta mal si hay cosas que no entiende o si hay conceptos que de repente no captó porque por distintas razones o explicaciones que yo di no las captó bien. Esto es información que necesitamos tener ahí, no aprendida de memoria, sino que tenerla y saber dónde ir a consultar. Por eso les mandé todo el material, porque cuando entremos a analizar capítulo a capítulo el libro de Santiago, ustedes van a poder identificar y van a poder entender muchas cosas. Esto es preliminar. Estas dos clases son a lo mejor la primera y la segunda. Ya pasamos la parte más fome. Ahora viene la parte entretenida, así que no se frustre, no diga, hoy esto va a ser muy complejo, para nada, se nota, hay mucha terminología, a veces media técnica, pero no se preocupe, solo con escuchar ya esto le va a servir, así que no siga viniendo a las clases, ahora viene la parte más entretenida y más linda del libro, sobre todo de Santiago. Muchas gracias. ¿Alguna consulta? Gracias, José Raúl. Muchas gracias. De nada, Gracias. que les bendiga. Buenas Igualmente. noches. Buenas Hermano, noches. Chao, chao. Buenas noches. Chao, Bendiciones. buenas noches. Chao, chao. Chao. Cuídate mucho. Igual, gracias. Nos vemos el sábado. Sí, sí, voy a estar ahí el sábado, en la parrilla. Chao, chao. Gracias. Chao, Chao. chao. Bendiciones. Chao, hermana Bernardita, bienvenida. hermano, me permite pedirle perdón, pero yo pensé diga. que usted era el pastor porque yo no conozco al pastor. Sí, me Así imaginé. que mis No se disculpas por preocupe. haberle. Me honró con ese título, me honró. Así que no hay problema. A mí, yo soy estudiante de seminario, estamos con mi esposa en un proceso de misiones. He estudiado en varias partes y bueno, por eso el pastor me puso aquí, y bueno, él se conecta, igual está ahí atento. Pero sí, en muchas partes, por ejemplo, ahora voy a Colombia, a un centro de capacitación misionera que hay allá, y todos los chicos allá me dicen pastor, pero da lo mismo, no se preocupe, el pastor tampoco le generó no le va a generar ningún problema, así que, pero yo soy un hermano todavía. Bueno, bendiciones, hermano, y muchas gracias por la clase. Igualmente, que tenga buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos, chao, chao.